Bien, buenas noches. Nos encontramos en nuestra tercera clase de este tema que estamos avanzando en esta oportunidad acerca de la historia de Israel. Y hemos estado viendo, según el manual que tenemos, que estamos estudiando, hemos visto un poco el contexto geográfico, el contexto cultural en el cual se estaba dando los eventos durante eh, la humanidad, en los momentos que se va gestando eh, si se puede decir, los inicios, los orígenes del pueblo de Israel. Sabemos que los orígenes de la humanidad estamos en Adán y Eva, pero luego de eso se va dando un recorrido donde llegan a los patriarcas y es ahí donde comienza con Abraham una historia de un pueblo que Dios va escogiendo para poder desarrollar lo que es el plan salvífico, lo que es el plan de salvación y también cómo Dios va acompañando a este pueblo y haciéndolo suyo. Y vamos a ver un poco esos orígenes, pero para eso hemos visto un poco también el contexto en el cual se dieron los hechos. Habíamos visto la parte geográfica un poco como hay esta media luna fértil en lo que es el cercano oriente, donde está también lo que es el río Tigris, el río Éufrates y todos estos pueblos de Mesopotamia, que recuerden que Meso significa entre y Tamo significa río, así que de ahí es donde viene Entre Ríos. O Mesopotamia, eso es lo que significa. Entonces, la mayoría de estos pueblos se asentaron a las orillas de los ríos, a la orilla de esta región que era obviamente más fértil por la irrigación del líquido vital que es el agua. Y en la parte más sur también tenemos a esta otra región de Egipto, que también hay un río bastante grande, el río más largo y extenso que hay del mundo. Ahora lo sabemos, entonces el río Nilo es el que da vida a lo que es Egipto, es uno de los pueblos que más duración ha tenido en cuanto a su dinastía, todo lo que viene a ser los faraones. Entonces tenemos toda una historia bastante grande y en medio de estas zonas, regiones de Asiria, en el norte y en el sur, Egipto, nos encontramos en medio con Canaán, que es la región donde ahora conocemos también como Israel y que se van desarrollando sobre todo las principales disputas, territorios, por la misma geografía, las dos potencias que estaban al norte con lo que es Asiria, con lo que es Babilonia, y al sur con lo que es Egipto. Entonces, en medio nos encontramos con Canaán, donde se da los principales eventos que nos interesan en cuanto al pueblo de Israel y es muchas veces ocupado como el ring, si se puede decir, donde se disputan las peleas, donde se hace la mayor parte de guerras en ese entonces, por la misma situación geográfica. Y hemos conocido algunos de los pueblos, hemos conocido algunos de los pueblos, algunos de los territorios, hemos hablado de lo que es Aram, Asiria, Siria, Mesopotamia, Mesopotámica, región de Amurru, territorio de los Eteos, la tierra de Canaán, y ahora vamos a hacer un repaso un poco de lo que son los pueblos. Ya hablamos de los habitantes de Ugarit, de los fenicios, de los pueblos de Canaán meridional. Voy a proyectar ahora lo que es el, a ver, sí, ahí está el documento para que lo puedan ver. Bien, vamos a dar un repaso, ¿no? Los habitantes de Ugarit, al extremo norte de la tierra de Canaán, se desarrolló un pueblo cuyo dialecto constituye uno de los más antiguos testimonios del idioma de Canaán, es decir, el cananeo. Esta región ha tomado el nombre de la ciudad de Ugarit, actual Ras o Shamara, en la costa mediterránea de Siria. En este lugar se ha descubierto la mayor concentración de textos escritos en la tierra de Canaán. Gran parte de estos textos son alfabéticos con caracteres
cuneiformes y nos refieren a la literatura y la religión de los antiguos cananeos. La modalidad paralelística de sus textos poéticos es muy semejante a la poesía hebrea que encontramos en las escrituras. Los fenicios, más al sur de los habitantes de Ugarit, se encontraban los fenicios que se extendían concentrados en urbes metrópolis de la ciudad de Arbat hasta Tiro. Como veremos más adelante, esta región costanera fue llamada Canaán por los oreos y Finiquia por los griegos. Ambos nombres significan tierra de púrpura y la raíz de la industria de Fenicia del teñido de telas con tinte de la púrpura. Pero los fenicios se destacaron en muchas otras industrias y de manera especial por sus empresas relacionadas con el mar. Ya, esta cultura habíamos visto, habíamos hablado un poco acerca de eso, eran conocidos justamente por estas telas púrpuras que eran muy apreciadas, de muy alto valor, de muy alto costo, que eran utilizadas especialmente por la realeza, por cargos muy elevados, ¿no? Más adelante en Roma, solamente los cargos políticos más altos tenían la posibilidad de tener lo que es estas telas, ¿no? Porque eran muy valiosas, de muy alto costo, por la producción y la manera artesanal que se hacían. Los pueblos de Canaán meridional sur, la región de Canaán al sur del territorio de los fenicios, también llegó a ser conocida como Canaán por los oreos y por otros pueblos de la antigüedad. Esta región está al lado del occidental del Jordán. Es muy difícil trazar en el mapa el territorio de cada uno de los pueblos o componentes étnicos de Canaán meridional, ya que muchos fueron esclavos distribuidos en varias regiones y aparecen mencionados aquí y allá. Los componentes étnicos de Canaán meridional en la antesala de la conquista de su territorio por los israelitas que salieron de Egipto están mencionados en Éxodo 3:8, como el lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta sin duda es una lista simplificada, ¿no? Estamos conociendo un poco los pueblos que existían ya en Canaán, los mismos cananeos, aparte de la designación de toda la tierra como Canaán en los documentos en idioma oreo, parece que el término cananeo designaba también a los habitantes del extremo norte de la tierra de Canaán meridional, en el territorio que abarca la cuenca del Jordán en Galilea, hasta comparar con Jueces 18:7, y también el lado sur de la tierra costera de los fenicios número 13:29. Hermana, ¿tiene por ahí su Biblia? ¿Podría buscar, por favor, este pasaje? Jueces 18:7, ¿está por ahí? Bien, si no, ahorita lo voy a proyectar yo por acá. Mm, Jueces 18:7. Jueces 18. Ya, aquí lo tengo. Bien, aquí está. Ah, so, aquí. Dice, entonces los cinco hombres, estamos leyendo Jueces 18:7, dice, entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Laís y vieron al pueblo que había en ella, viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra y estaba lejos de los sidonios y no tenía relaciones con nadie. ¿Ya?
Entonces, vemos un poco lo que es territorio, si se puede decir así. Vamos a buscar ahora números. ¿Dónde está? Números 1329. Bien, aquí está. Oh, se fue en inglés. A ver. Aquí. Ahora sí. Amalek habita en la tierra del Negev, y los eteos, los jebuseos y los amorreos habían en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán, ¿no? Aquí tenemos entonces evidencia de lo que es el territorio de los cananeos en la Biblia. Continuamos leyendo nuestro manual. Los eteos son denominados en las escrituras como los hijos de Het o simplemente Het. Comparar Génesis 10:15. Ya hemos visto previamente que los eteos se desarrollaron en el territorio que actualmente pertenece a Turquía. Esto lo vimos en el mapa, ¿no? Vimos en el mapa en la parte de arriba de lo que es el mar Mediterráneo está el país de Turquía o actualmente existe el país de Turquía, ¿no? Entonces, toda esa región es donde antes podíamos encontrar a lo que son los eteos, ¿ya? Sin embargo, en la narrativa de la escritura los encontramos formando un enclave étnico en la región montañosa al sur de Jerusalén. Ya había presencia en Canaán de los eteos. Ya eso es lo que nos está tratando de decir. Normalmente ellos vivían hacia el norte, en esa región de Turquía, pero había una porción de este pueblo, de un grupo de este pueblo que vivía en lo que es la región de Canaán, teniendo como sus centros principales a las ciudades de Hebrón y Beersheba. Al parecer fue en Beersheba donde ocurrieron los matrimonios de Esaú, hijo de Isaac, con mujeres eteas. Génesis 26, 33 al 35. Datos importantes. Los amorreos. Ya hemos visto que los amorreos son de origen arameo occidental. Estaban distribuidos en la zona montañosa en ambos lados del Jordán. Según los registros de Génesis 14:7, también había enclaves de los amorreos en la cuenca del Mar Salado, es decir, el Mar Muerto, ¿ya? Es así que algunos investigadores israelíes identifican a Hazeson Tamar, un enclave amorreo, como Ein Gedi. Otros la ubican al sur del Mar Salado. Los enclaves oreos. Es interesante que en el relato de la escritura aparezcan juntos los fereceos, los heveos y los jeuseos. En cuanto a su origen, pueden haber constituido diversas tribus de los oreos que vinieron de Mesopotamia y que establecieron en la tierra de Canaán de manera similar que el caso de los israelitas. En algunos documentos de la escritura hebrea, el nombre hebeo se intercambia con el nombre oreo, lo que podría acusar el origen de los oreos a los hebeos. Es así que en Génesis 36, el versículo 2 se habla de Sibeón como hebeo y en el versículo 20 se lo cataloga a Sibeón como oreo. ¿Ok? Vamos a ver este pasaje, a ver si lo podemos constatar. Génesis 36. Bien, a ver, veamos en la escritura. Dice, estas son las generaciones de Saúl, Génesis 36, 1, 2, en adelante dice, es decir, Edom. Esaú tomó su mujer de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Oilibama, hija de Ana, y nieta de Sibeón, Ebeo. Sibeón, Ebeo. Aquí dice Sibeón, Ebeo, ¿no? En el versículo 20
nos dice que se lo nombra Sibeón como Oreo. Vamos a ver. Estos son los hijos de Seir o Oreo, habitantes de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón y Aná. ¿Ok? Entonces vemos que son términos intercambiables, Oreos y Heveos. Entonces, al parecer estamos hablando del mismo pueblo, ¿ya? Los Jebuseos. Vamos con los Jebuseos. Los Jebuseos los encontramos en las cercanías de Jerusalén, a la cual en los días de la conquista de Canaán por los israelitas se le conocía como inclusive como Jebús, ¿ya? Como el nombre del gobernante de Jebús o Jerusalén, llamada Urusalimu en las cartas de El Amarna. Era Abdiepa, nombre Oreo. Y el nombre del terrateniente que poseía el monte Moriah en los días de David era un tal Araúna, también un nombre que significa gobernante. Se impone la teoría de que los jebuseos hayan constituido otra tribu de los oreos, Samuel, según Samuel 24:18. Todas estas citas, por favor, les voy a pedir que las constaten y puedan ir escribiéndola en sus cuadernos, ¿ya? Estamos haciendo, faltan varios, ya estamos llegando al final, estamos conociendo los pueblos de la región de Canaán, que nos interesa bastante porque son los pueblos con los que el pueblo de Israel interactúa durante la historia de sus inicios y más adelante, entonces es importante. Amalek, la región más meridional de Canaán desde la perspectiva de los israelitas, incluía el Negev, que es el sur, ¿ya? En el cual habitaban Amalek y los amalequitas. El hecho de su ubicación geográfica en las fronteras de Canaán nos los describe mejor como un pueblo nómada que ha hecho muchos intentos de entrar y establecerse en territorio de Canaán al occidente del Jordán. Los filisteos no aparecen mencionados en ninguna de las listas que hemos considerado, debido a que ellos no habían llegado a la tierra de Canaán en los tiempos de Moisés y Josué. Los filisteos llegaron a la zona de la conquista mediterránea de Canaán casi un siglo después. Ya por eso es que no se los menciona en el libro de Génesis ni en Éxodo. Más adelante ya se los empieza a nombrar, ¿no? Casi un siglo después de que los israelitas se establecieran en dicha área al mando de Josué. Los filisteos se comportaron en adelante como aliados y protegidos de los egipcios y se dedicaron a defender las fronteras egipcias a lo largo de la ruta al norte de la península del Sinaí, ruta que llegó a ser conocida como el Camino de los Filisteos. Ellos se asentaron por eso cerca de las costas porque por ahí pasaba el camino, era como las carreteras, ¿no? Para evitar que bloquearan, ¿no? Las rutas comerciales. Recuerden que les había dicho que los principales pueblos estaban al norte en Mesopotamia, pero también al sur con Egipto y otros pueblos más. Eran dos grandes potencias que necesitaban comerciar, necesitaban comunicarse. Y pues en la antigüedad no existían lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces no habían trenes, no habían eh, eh, transporte donde puedan llevar sus mercaderías. Entonces, solamente existían los barcos y las carretas, las carrozas. Entonces, eh, por eso es que esta ruta entre Egipto y Mesopotamia, todos los pueblos del norte, necesitaban sí o sí pasar por lo que era Canaán, porque era la región donde era más transitable. Recuerden que si ustedes miran hacia el oeste de lo que es el río Jordán, van a notar que toda esa región pues es desértica, no hay vida y es muy difícil transitar por ahí, ¿ya? Askelón fue en tiempos antiguos una de las ciudades principales de los filisteos. Las otras fueron Gaza, Asdod, Gat y Ecrón. Aquí Sansón perdió su fuerza cuando Dalila cortó sus cabellos, jueces 16. La antigua ciudad, cuyos innumerables pozos irrigaban un rico oasis, está ubicada sobre las rutas comerciales y militares que unían a Egipto con Mesopotamia y Arabia con la costa oriental del Mediterráneo, lo que les venía diciendo, ¿no? Entonces,
estaban en pleno camino. Ashdod era en una vez una de las 5 ciudades de la llanura filistea, la capital impor- de capital importancia en el cenit de la monarquía hebrea, mencionada en numerosas ocasiones en las escrituras, sus palacios y templos. Contexto sociocultural religioso. La religión, bueno, ya entramos a otro aspecto, ¿no? Ya hemos visto los pueblos, hemos visto cada uno de ellos, en qué regiones estaban. Les había pedido que dibujen un mapa igual ubicando a estos pueblos. Ya se los voy a seguir esperando. La otra semana pueden hacerlo, hasta la otra semana, por favor. No, hasta la próxima clase podrían hacerlo, por favor. Ya quedé de mandarles una imagen, pero lamentablemente no la encuentro entre mis documentos que tengo. Es una imagen en físico muy bonita donde nos muestra las regiones y los lugares donde estos están. Voy a intentar conseguir uno más. Voy a buscar en internet si encuentro un mapa con esta referencia de los pueblos. eh, pero les pido que ustedes mismos, mientras van leyendo, vayan tratando de ubicar en qué parte están ellos, cada uno de ellos o estas ciudades están asentadas, ¿no? Bien, el contexto sociocultural religioso. Ya otra de las cosas que tenemos que entender en cuanto al origen de la historia de Israel, del origen del pueblo de Israel, es conocer qué sucedía mientras estaba dándose todo esto, cuál era el pensamiento de los otros pueblos, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas que mencionar antes de entrar a lo que es los patriarcas, y aquí es donde ya empezamos a leer un poco más en la Biblia misma qué es lo que nos dice acerca del origen de Israel, ¿ya? La religión egipcia como la mesopotámica, recuerden, al norte Mesopotamia, al sur Egipto, ¿no? Era un politeísmo altamente evolucionado. Ciertamente ofrece un cuadro de suma confusión a pesar de varios intentos de sistematización hechos en los primeros tiempos, las cosmogonías de Heliópolis y Hermópolis, la teología de Memphis, nunca se llegó a conseguir un panteón ordenado o una cosmogonía consistente. La fluidez de pensamiento fue una característica de la mente egipcia. Sin embargo, la religión egipcia no puede llamarse primitiva, aunque muchos de sus dioses eran representados en forma animal. Faltaban las características esenciales del totemismo, ¿ya? El animal representaba la forma en que la misteriosa fuerza divina se manifiesta, y aunque el prestigio de un dios podía fluctuar con el de la ciudad donde se daba culto, los dioses supremos de Egipto no eran dioses locales, sino eran venerados en todo el país y se les atribuía un dominio cósmico. ¿Ok? Bien. Los patriarcas, vamos a entrar aquí. Antes de entrar a los patriarcas, quiero que veamos un video, ya les he mandado 2 videos para que lo puedan ver, ¿ya? Así que vamos a verlo igual, voy a ir haciendo pausa y vamos a ir comentando este video y luego vamos a continuar con, con la explicación. Bien, déjenme poner el sonido acá. Vimos como los capítulos del 1 al 11, el libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual
Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse. Bien, vemos aquí un pequeño resumen muy interesante acerca de cómo desde el Génesis con todo lo que, bueno, creo que les mandé la parte número 1 de este video, pero cómo a partir de Génesis capítulo 1, Génesis 2, 3, 4, a 5, 6, tenemos historia de los inicios de la humanidad, pero ya a partir del capítulo 11, el capítulo 11, ya empezamos como un quiebre, una separación en Génesis que ya empieza a enfocar de manera más específica a a este, a este señor, a Abraham, a este patriarca, eh, de manera más específica a enfocarse en lo que es él y su familia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño estudio ahorita de lo que es el capítulo 11 de Génesis. Vamos a leer a detalle, pero me gusta bastante lo que propone en este video, cómo a través de este personaje de la Biblia, de Abraham, pues Dios tiene, parece, un plan de bendecir a todas las familias de la tierra, que es lo que leemos en Génesis 12 en su promesa que le hace a Abraham, ¿no? A ver, vamos a continuar viendo, luego seguimos comentando. Solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento,
Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió. Bien, nos encontramos ya en la narración de general, si se puede decir, del origen del pueblo de Israel. Y Abraham viene a ser como lo que es para nosotros quizás el, eh, quizás aquí en Bolivia sería Simón Bolívar, en nuestra región, el libertador, el fundador, el que da origen a una nación. En este caso es Dios quien está fundando una nación a través de un personaje, ¿no? Es Dios y Abraham viene a ser simplemente como el canal de bendición para todos los pueblos, ¿no? Vamos a leer enseguida, vamos a terminar de ver este video, pero vamos a ver enseguida. Y aquí lo que viene a ser el pacto es el compromiso de parte de Dios, de voluntario de parte de Dios, que hace para comprometerse con él mismo y con Abraham de cumplir esta promesa, ¿no? Eh, Vamos a ver más en detalle eso en el capítulo 12 y más adelante también el capítulo 15 y 17, cómo es que Dios ratifica el pacto, como la promesa que le hace a Abraham de una manera bastante peculiar, ¿ya? Vamos a continuar un poquito viendo este video más y luego seguimos y retomamos ya leyendo la Biblia. Pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham.
Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis. Bien, aquí tenemos un panorama bastante general de lo que es el libro de Génesis y cómo es que esto da pie al origen del pueblo de Israel. Saben, se origina con Abraham y pasan 4 generaciones hasta que aparece Jacob, ya Jacob, y Dios pone a Jacob, Israel, a través de sus hijos de Israel, de Jacob, empieza a formar organizacionalmente ya un pueblo más organizado que termina viviendo en Egipto, ¿no? Que es parte de esa historia, ¿no? Y que más adelante continúa en el Éxodo con Moisés y todo lo que tiene que darse con la historia misma de la liberación del pueblo de Israel, después que pasaron 400 años de haber estado esclavos, ¿no? Entonces, eh, tenemos entonces esta historia que comienza a desarrollarse o poner la semilla con la historia misma de Abraham. ¿Ya? Así que por eso vamos a, vamos a, eh, vamos a revisar ahora un poco lo que es el relato bíblico en nuestra Biblia. Vamos a irnos al libro de Génesis y vamos a estudiar un poquito lo que es el llamado mismo de Abraham, cómo Dios establece un pacto, pero al mismo tiempo hay una historia detrás de esto, cómo Dios va eh, desarrollando la historia de la vida misma de Abraham para poder llegar a lo que después será lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eh, capítulo 11, ¿ya? Capítulo 11. Y vamos a ir con una genealogía. Capítulo 11 desde el versículo 27 vamos a leer. Lo tienen ahí, espero que ya lo encuentren. Ya voy a proyectarlo. Bien, bien, vamos a leer, vamos a acciones de Taré. ¿Quién es Taré? Comienza esta historia con este personaje que no lo hemos mencionado y casi muy pocas veces lo hemos escuchado, incluso en los relatos bíblicos o en la historia, pero Taré es el padre de Abraham. Padre de Abraham, engen- Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿ya? Harán engendró luego a Lot, dice, ¿no? Y murió Harán antes que su padre Taré. Entonces, tenemos aquí uno de los hijos de Taré que fallece, ¿no? Vamos a ponerle aquí una pequeña, una tumba, ya, vamos a dibujarla ahí. Harán muere, entonces queda, queda Lot, que viene a ser sobrino de Abraham, ¿ya? Con quien más adelante se va a desarrollar muchas de las historias que nosotros hemos visto en el libro de Génesis, ¿ya? Esta es la familia.
la familia de Abraham, pero no comienza directamente con Abraham, comienza con Taré. Taré era el padre de Abraham y Nacor y Harán. Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Ya? ¿Dónde murió? ¿Dónde murió ese? En Ur de los Caldeos. ¿Ya? En Ur de los Caldeos. Dice luego, y tomaron a Abraham y Nacor mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, y padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. ¿Ya? Tomó Taré. Esto es importante. Vamos a avanzar un poco. Dice, según este relato de la genealogía, dice, tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Cómo? A ver. Vámonos al mapa. Vamos a ver, voy a buscar mi mapa. ¿Dónde está mi mapa? Esto es muy importante. A ver, creo que podemos empezar con este de acá. Ah, no, este no. Este está bueno. Este mapa. Bien. Estamos viendo el mapa, ¿no? Va a ser más grande. Especialmente nos vamos a centrar en esta parte de arriba. Aquí. Ya. Nos dice, según el relato bíblico, que Taré, escuchen bien, Taré tomó a Abraham. Él vivía aquí. Taré. Taré tomó a Abraham, a la familia de Abraham, a Lot también, y emprendieron el viaje. ¿Hacia dónde dice? Hacia Canaán. ¿Quién fue el que inició toda esta travesía? Según el relato bíblico, nos dice que Taré fue quien inicia esta travesía. No nos dice por qué, no nos dice cómo, no nos dice que fue una revelación, no nos dice que fue algo pero fue Taré quien empieza a poner en Abraham esta idea de viajar hacia, rumbo hacia Canaán. Fue Taré quien inicia esta travesía, ¿ya? Probablemente Abraham no entendía el por qué ni cómo. Tal vez no sabemos si él entendía o si conocía los propósitos de Dios. La escritura no nos los dice, es un silencio que se menciona. Pero nos dice que Taré empezó a viajar hacia Canaán. Volvamos a leer el relato bíblico. Dice, pues estamos en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. El objetivo de Taré era claro. La escritura no lo menciona. Esto sí es claro, no hay cómo. Para ir a la tierra de Canaán. Pero no llegaron a Canaán. ¿Vinieron hasta dónde? Dice. Vinieron hasta Harán. Solamente llegaron a Harán. ¿Quién llegó hasta Harán? Taré. ¿Ya? Taré llega con su familia hasta Harán. Ya volvamos al mapa. Nosotros nos fijamos en el mapa, ya en este mapa que hemos usado. Está Taré aquí, agarra a su familia con rumbo hacia lo que es Canaán. Pero, ¿dónde se quedan? En Harán. Se queda en Harán. La familia, esta familia de Taré,
por iniciativa de Taré, se queda en lo que es Harán. Si ustedes se fijan, Harán está justamente a mitad de camino de lo que es Canaán, ¿ya? Inicia con Taré y terminan estacionados en Harán. Pero su objetivo inicial de Taré era llegar a Canaán. Eso nos lo dice claramente la escritura, ¿ya? Capítulo 11. Es muy interesante porque podemos ver o podemos interpretar, si se puede decir así, que Dios empieza a obrar en la vida de Abraham, incluso mucho antes de haberse revelado a su vida de Abraham. Ya empieza se puede decir, a llevar las riendas de la vida de la familia de Abraham, incluso sin que él, al parecer, lo sepa, no, no lo sabemos, no lo dice, ¿no? Pero sí fueron y se quedaron en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ya empieza su travesía Taré con su familia en Ur de los Caldeos para ir a Canaán, pero no llega. Llega solamente a Harán y ahí muere. Esto nos trae una historia interesante y reflexiva, ¿no? Que muchas veces eh, nosotros como padres, quizás Dios nos llama para cumplir una tarea, para realizar algo importante, pero esta tarea no es una tarea en solitario. Muchas veces es una tarea que incluso nos lleva a repensar y pensar y ver la manera en que nosotros cumplimos esa tarea que Dios nos encomienda con nuestra familia. Es una misión familiar, es una misión que comienza con un padre, que es Taré. Y Taré inculca a su hijo Abraham. No sabemos si Taré se convierte a ser monoteísta. No nos dice nada, no nos dice la escritura. Simplemente sabemos que Taré emprende el viaje desde Ur de los Caldeos para llegar a Canaán, pero se queda en medio camino, se queda en Harán. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en el capítulo 11. Este es el inicio, ese es el contexto en que se da la historia de Abraham en sus inicios. Comienza mucho antes, comienza con su padre, comienza con ese deseo de llegar a Canaán, sin entender quizás el por qué, sin entender la razón del por qué, hasta que después Dios mismo se revela, es decir, se muestra o se le dice explícitamente qué es lo que realmente estaba planeando con ellos. Génesis capítulo 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde se quedó Taré? En Harán. Es decir, no continuó el viaje. Entonces llegaba el momento de que Abraham continuara esa tarea. No sabemos si Taré recibió ese mensaje de parte de Dios también, pero sí sabemos que Abraham tiene que continuar ese viaje que comenzó su padre hacia Canaán, hacia la tierra que yo te mostraré. No le dice dónde aquí todavía, ¿no? Pero sí su padre sabía dónde tenía que ir. Taré sabía que tenía que llegar a Canaán. Entonces, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces, vemos en este pasaje de Génesis que Dios llama a Abraham, pero comienza con esta familia.
ya, con la familia de Taré, que es el padre de Abraham. Más adelante en las escrituras, Dios mismo dice, en otro pasaje, lo vamos a ver la próxima clase, Dios dice que él había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos a Abraham. Entonces nos da una revelación más de que los planes con Abraham comenzaron mucho antes de lo que quizás él se había imaginado. Dios estaba escogiendo y estaba teniendo una visión con este personaje para formar un pueblo, una nación grande. Este es el origen, este es el origen de algo muy importante para Israel, ¿ya? Y lo vamos a ver en más detalle, más adelante vamos a continuar, vamos a seguir leyendo, porque es a partir de Abraham que empieza eh, esta formación de una nación a raíz de una familia, a raíz de la familia de Tarea, a raíz de la familia de Abraham, y más adelante con las generaciones que continúan, con los descendientes mismos de Abraham, hasta que llegamos a Jacob. Y en Jacob encontramos una promesa explícita de parte de Dios de que había un plan a través de, que se estaba gestando a través de esta línea temporal, a través de esta línea de esta familia, de esta línea genealógica, donde a- en medio de esta eh, genealogía surgiría alguien importante, como vimos en el video. Vamos a ver eso en la próxima clase un poco y vamos a seguir leyendo el tema de de los patriarcas y cuál fue el contexto que se dio en medio de, de esos pueblos que estaban alrededor, que estaban formándose. Recuerden que ellos estaban en una región totalmente politeísta, en Babilonia, en lo que es Asiria, en lo que es Egipto, totalmente politeísta y se encuentra totalmente adverso con ahora un Dios que se le revela, que se le muestra y que es único, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar eso la próxima clase. Creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nos encontramos la próxima clase. Por favor, vayan realizando su mapa, coloquen cada uno de los pueblos que hemos leído ya. Eh, no sé si el pastor Douglas ya les hizo llegar este documento. Si no, por favor, solicíteselo para que pueda empezar a hacer su tarea. Por eso no estoy siendo exigente en los tiempos. Creo que algunos todavía no tienen su manual, pero por favor, adquiéranlo para que puedan empezar a trabajar en lo que es su mapa, su tarea, para que puedan ubicar los pueblos en el mapa de lo que es Cercano Oriente. Es el mismo mapa que hicieron la anterior vez, solo que ahora tienen que colocar los nombres de los pueblos eh, que vivían en los tiempos de Abraham, de Israel, ¿no? En sus inicios. Bien, bien, eso es todo por hoy entonces. Dios me los bendiga a cada uno. Vamos a encontrarnos la próxima clase a la misma hora.